¿Cómo están, amigas y amigos? Permítanme presentarme, soy el abogado Percy Chagua Guaranga, especialista en recursos humanos. En esta ocasión he venido a compartir con ustedes una exposición muy interesante que es en lo que concierne a la hostilidad laboral. Antes quisiera hacer un breve comentario porque este es un problema que afecta a la empresa pública y a la empresa privada negativamente, haciendo que muchos trabajadores se sientan totalmente maltratados, hostilizados, tanto por su jefe inmediato o por su empleadora. En ese sentido, empezaremos a compartir con ustedes algunos temas importantes respecto a la hostilidad laboral. Quisiéramos explicar, en primer lugar, qué es la hostilidad laboral. La hostilidad laboral corresponde a actos que realiza el empleador o jefe inmediato contra un trabajador con la finalidad de perjudicar no solo sus derechos, sino también su dignidad como persona. Yo soy el empresario, yo soy el jefe inmediato, tú tienes que hacer lo que yo digo, lo que yo pienso, o en todo caso las puertas están abiertas para que te puedas ir de esta empresa. Son actos de hostilidad laboral que generan problemas en los trabajadores y consecuentemente impactos negativos en la productividad tanto de la empresa pública y privada. Los actos de hostilidad laboral son equiparables a despido, conforme está regulado en el artículo 30 del Decreto Legislativo 728, aprobado con Decreto Supremo 0397-TR. ¿Qué quiere decir esto? Que si el jefe inmediato o el empleador está ejerciendo un acto de hostilidad, un acto de acoso contra los trabajadores, disimuladamente está tratando de despedir al trabajador y generar una situación negativa no solamente para él, sino también para su familia. En ese sentido, los actos de hostilidad laboral, si son denunciados, son equiparables, son similares a un despido arbitrario. Y las consecuencias legales al respecto, como veremos más adelante, también tienen que ver con un despido arbitrario, con las consecuencias de un despido arbitrario. Estos son los actos de hostilidad que están regulados de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país. Por ejemplo, la falta de pago de remuneraciones en su oportunidad constituye un acto de hostilidad laboral. Significa esto de que si un trabajador está acostumbrado a recibir, por ejemplo, su remuneración a cada quincena y resulta de que la empleadora de momento a otro cambia para que puedan pagarlo a cada mes, entonces el trabajador tiene un impacto negativo no solamente con él, sino también con su familia. En ese sentido, eso también constituye un acto de hostilidad laboral. La reducción de la categoría y remuneración. Es decir, si un trabajador, por ejemplo, tiene el cargo de coordinador de determinado área, en un momento especificado, el trabajador puede ser cambiado y consecuentemente también la remuneración del trabajador reducido, entonces se genera un impacto que también se considera como acto de hostilización laboral, como veremos más adelante respecto al tema legal. También constituye un acto de hostilización laboral el traslado del trabajador a otro lugar para causarle perjuicio. La empresa empleadora o el jefe inmediato no tiene ningún derecho para poder trasladar inconsultamente al trabajador de un lugar a otro con fines de perjudicarlo. Salvo exista un acuerdo previo, una coordinación previa, el trabajador acepta, entonces ahí sí tendríamos una atenuante. Sin embargo,
si esto se hace de manera unilateral, constituye acto de hostilidad laboral. Asimismo, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que lo afecten. Cuando una empresa o un jefe inmediato quiere prescindir de los servicios de un trabajador, lamentablemente utiliza una serie de estrategias que perjudican a los trabajadores, y muchas veces los trabajadores en situaciones así no denuncian por temor a que se puedan quedar sin trabajo, o por temor a que también exista alguna situación de la empresa que pretenda perjudicarlos aún más. Entonces, en ese sentido, la inobservancia de las medidas de higiene y seguridad que lo afecten al trabajador constituyen también actos de hostilización laboral. ¿Qué más? Tenemos el tema de la violencia o faltamiento grave de palabra. Muchas veces las personas que ejercen un cargo público o una jefatura en una empresa privada consideran tener derecho a maltratar psicológicamente, a alzar la voz, a maltratar a los trabajadores, poniendo en tela de juicio su dignidad como persona, incluso con la familia. Eso constituye acto de hostilización laboral. Asimismo, constituye hostilización laboral el tema de la discriminación por razón de sexo, raza, opinión, discapacidad. La empresa, ni el jefe inmediato o el trabajador tienen ningún derecho para discriminar a ninguno de los trabajadores. Asimismo, el tema de la negativa injustificada de realizar ajustes razonables para los trabajadores con discapacidad también constituye acto de hostilización laboral. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, una persona con discapacidad requiere de que exista una rampa en la puerta de ingreso a la empresa en donde presta sus servicios, ¿no? Entonces va y habla con el gerente, o en todo caso con la persona encargada, y le pide que se realice la instalación de una rampa, ¿no? Y si el jefe inmediato responde negativamente, ¿no?, está perjudicando el derecho del trabajador con discapacidad. Eso constituye acto de hostilización laboral. ¿Cuáles son las acciones legales contra los actos de hostilidad laboral? Una de ellas es el de denunciar ante la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa empleadora. Esta denuncia puede hacerse por escrito con los procedimientos en donde se establezca las generales de ley, los hechos y los medios probatorios que fortalezcan la queja presentada por el trabajador. Luego, es importante también que los trabajadores tengan conocimiento de que se puede denunciar ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. El protocolo de SUNAFIL es la siguiente: puede recibir denuncias virtuales, denuncias telefónicas o denuncias por escrito. En ese sentido, SUNAFIL puede también reservar la identidad del denunciante y de manera repentina podría visitar el centro laboral a realizar una acción de fiscalización laboral, en donde se tenga que verificar, por ejemplo, el contrato, las cláusulas del contrato, las condiciones del trabajador, para luego determinar si efectivamente se está cometiendo o no un acto de hostilización laboral. Asimismo, el trabajador podría demandar un acto de hostilización laboral ante el Poder Judicial. En este caso, para demandar ante el Poder Judicial, previamente debe haber presentado una queja ante la Gerencia de Recursos Humanos
la que tiene 6 días para poder enmendarse, para poder corregir el acto de hostilización, y en caso de no hacerlo, el trabajador tiene 30 días para poder solicitar tutela jurisdiccional y de esa manera pedir que un juez realice la acción legal que le corresponde en defensa de sus derechos laborales. Los procedimientos y plazos frente a un caso de hostilidad laboral son los siguientes para especificar un poco más. Una de ellas es el de presentar una queja formal por escrito ante la Oficina de Recursos Humanos de la empresa empleadora, cumpliendo con los protocolos correspondientes. Asimismo, el plazo para que el empleador se rectifique es de 6 días. Una vez presentado el recurso de queja contra un jefe inmediato, contra uno de los trabajadores, compañeros de trabajo, o en todo caso contra la máxima autoridad de la empresa pública o privada. En ese sentido, debemos también tener en cuenta que el plazo para acudir ante el órgano jurisdiccional es de 30 días, ante el Poder Judicial. Una vez que se ha presentado la denuncia ante la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa, entonces, no habiendo existido una respuesta en el plazo de 6 días, el trabajador tiene 30 días para recurrir ante el Poder Judicial. En caso de no tener una respuesta positiva, el trabajador puede iniciar una acción legal optando facultativamente por cualquiera de estas dos pretensiones. Una de ellas, para que cese la hostilidad laboral y se multe a la empleadora, al jefe inmediato, y se sancione, o en todo caso se sancione al trabajador que ha ejercido el acto hostilizatorio. Asimismo, puede optar para dar por terminado la relación laboral y cobrar una indemnización económica, ¿no?, del cual vamos a explicar en una diapositiva más adelante. Bien, ¿a cuánto asciende la multa o indemnización por un caso de hostilización laboral? ¿Cómo podría sancionarse a la empleadora o al jefe inmediato o al compañero de trabajo por una cuestión de hostilización laboral? En el caso de cese del hostigamiento, dependiendo de la gravedad y condición de la empresa, un acto de hostilización podría ser multado hasta con 2.63 de la unidad impositiva tributaria, es decir, poco más de 2 unidades impositivas tributarias y media. Y el trabajador jefe inmediato podría incluso ser sancionado con despido por una cuestión de haber incurrido en hostilización laboral. Debemos tener en cuenta también de que, de acuerdo a las circunstancias y los hechos que son parte o materia de debate en el tema de hostilización laboral, podría oscilar la multa entre 387 soles aproximadamente a 32.000 soles para empresas que tienen menos de 100 trabajadores. Y si son empresas que tienen más de 100 trabajadores, la multa podría oscilar entre aproximadamente 1.000 soles hasta 225.000 soles. En caso de dar por terminado la relación laboral, el trabajador afectado tiene derecho a una indemnización de 1,5 sueldos mensual por cada año de servicio, una máxima de 12 remuneraciones. Es decir, si el trabajador sufre hostilización laboral y esta es equiparable con un despido arbitrario, el trabajador podría exigir una indemnización de 1,5 sueldos por cada año, con un máximo de 12 años.
Bien, continuando. ¿Qué debe contener el documento de queja por hostilidad laboral? En primer lugar, las generales de ley del trabajador. Yo, fulano de tal, con DNI número tal, con domicilio en tal lugar, correo electrónico, número de celular, me apersono ante la gerencia de recursos humanos de la empresa tal, a efectos de presentar mi queja en los siguientes términos, ¿no? Asimismo debe contener ese documento una especificación del hecho o acto de hostigamiento sufrido. ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿En qué lugar sucedieron los hechos? ¿Y qué es lo que exactamente ha pasado? Ojo, se debe tener muy en cuenta que los hechos de hostigamiento laboral deben estar encuadrados en los 8 supuestos que hace momentos hemos explicado y más adelante también lo veremos. Procurar siempre que la queja que se presente ante el jefe de recursos humanos de la empleadora tenga un acompañamiento de pruebas, ¿no? Un acompañamiento de pruebas que puedan sustentar, fortalecer. Podría ser, por ejemplo, el tema del uso de las cámaras de videovigilancia del lugar donde aconteció el hecho de hostigamiento laboral. Podría ser una boleta de pago, podría ser un testigo, podría ser también cualquier otro medio probatorio, audios, videos, lo que pueda servir para que este caso sea resuelto favorablemente. ¿Qué debe contener el documento de queja por hostilidad laboral? Ya lo habíamos mencionado hace momentos, tiene que estar encuadrado en los 8 supuestos. Falta de pago de remuneraciones en su oportunidad, reducción de categoría y remuneraciones, traslado del trabajador a otro lugar para causarle perjuicio, inobservancia de medidas de higiene y seguridad que afecten al trabajador, violencia o faltamiento grave de palabra, discriminación por razón de sexo, raza, opinión, discapacidad, actos contra la moral y la dignidad de la persona trabajadora, y una negativa injustificada de la empleadora para realizar ajustes razonables en favor de los trabajadores con discapacidad. ¿Qué no es un acto de hostilidad laboral? Acá debo hacer un breve comentario. No todos los actos constituyen realmente hostilidad laboral. Es cierto que el trabajador tiene derechos, es cierto que el trabajador es una persona al que hay que respetar su dignidad, sin embargo, también es cierto que no es correcto de que el trabajador abuse de los derechos que tiene. Debemos entender de que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de la otra persona. En ese sentido, los actos de hostilización deben tener existencia concreta, cierta y no una posibilidad de afectación futura. No se puede decir, por ejemplo, es muy probable que la próxima semana o el próximo mes me reduzcan el sueldo. No constituye acto de hostilización laboral si es que se ejerce la petición de un derecho en ese sentido. Asimismo, las actuaciones de fuerza mayor del empleador o jefe inmediato no constituyen hostilización laboral. Un ejemplo es que cuando una empresa, después de haber pasado toda la pandemia del coronavirus, por ejemplo, se haya descapitalizado o haya tenido un impacto negativo económicamente, reúne entonces a todos los trabajadores y los trabajadores escuchan de parte del gerente de la empresa, ¿no?, las nuevas medidas
que deben tomarse a efectos de fortalecer la empresa, a efectos de reiniciar las actividades económicas de la empresa. Y si eso implica una reducción remunerativa y los trabajadores aceptan por la intención que tienen de contribuir con su empresa, existe un acuerdo previo, entonces posteriormente el trabajador no podría buscar la pretensión de que se respete los hechos de hostilidad laboral el que ha sido víctima. La reducción de remuneraciones autorizadas en la Ley 9463 no constituyen actos de hostilización, siempre y cuando el trabajador acepte. La Ley 9463 del 7 de diciembre de 1941 todavía está vigente. En ese sentido existe una serie de mecanismos, una serie de protocolos legales que la empresa debe cumplir si es que quiere realizar una reducción remunerativa a cada uno de los trabajadores. Si es que el procedimiento se ha realizado correctamente, entonces no hay hostilización laboral. Vamos a hacer mención o vamos a exponer respecto a algunas casaciones en donde la Corte Suprema se ha pronunciado para establecer las condiciones necesarias que configuran la hostilidad laboral tanto en las empresas públicas y privadas. Como por ejemplo, que es la casación laboral 15-201-2016 de Lima. ¿Qué dice esta casación? En este caso, un trabajador demandó ser víctima de hostilidad laboral por el hecho de ser trasladado de la región La Libertad a la región Ayacucho. En este caso, la empresa es una empresa estatal que tenía un trabajador nombrado, a quien seguramente con la intención de perjudicarlo, de manera repentina le cambiaron de lugar de trabajo de la región La Libertad en la región Ayacucho. Obviamente el trabajador primero hizo su queja ante la Oficina de Recursos Humanos de la empresa en el plazo de 6 días no se ha pronunciado favorablemente o en todo caso no ha enmendado el acto hostilizatorio. En ese sentido, dentro del plazo de 30 días, el trabajador inició una acción legal ante el órgano jurisdiccional. En ese sentido, la empresa demandada se defendió manifestando que habían 2 informes que recomendaban su potencial laboral y que además se le había otorgado los gastos de instalación. La empresa dijo, no existe hostilización laboral porque al contrario, lo que estamos haciendo es que este trabajador pueda brindar su servicio en mejores condiciones asistiendo a otra región. En ese sentido, no se ha valorado, no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de su familia, ¿no? Se le ha pagado los gastos de instalación, pero para él, en ese caso, se ha atentado contra su dignidad, contra el derecho que tiene el trabajador a permanecer al lado de sus familiares. En este caso, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el sentido de que dicha decisión unilateral del empleador no ha tenido en cuenta los criterios de razonabilidad y objetividad, por lo que el proceso, o en este proceso se ha demostrado el propósito que ha tenido la empresa de perjudicar al trabajador alejándolo de su familia. Entonces, constituye acto de hostilización laboral trasladar a un trabajador de un lugar a otro sin que el trabajador esté de acuerdo. Tenemos otro caso en este tema de las jurisprudencias. En realidad son una infinidad de casos en donde la Corte Suprema se ha pronunciado, pero por el tema de tiempo solamente vamos a exponer algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la casación laboral
20095-2017 del SANTA. Este es un caso muy interesante. En este caso, el trabajador demandó el cese de hostilidad laboral debido a que se le disminuyó de categoría que tenía anteriormente en la empresa. Es decir, este trabajador tenía inicialmente el cargo de coordinador de un equipo de trabajadores, pero de momento a otro la empresa bajó de categoría al trabajador, haciendo que sea otra persona, otro trabajador el coordinador, y él prácticamente solo asuma como un subordinado más. Sin embargo, debe tenerse en cuenta de que la empresa en ningún momento le redujo la remuneración, y justamente así se defendió. La empresa demandada se defendió manifestando que el cambio se debió a circunstancias económicas y con la intención de salvaguardar y proteger las actividades de los propios trabajadores. La empresa trataba de justificar que no se había cometido un acto de hostilización. Esta casación fue presentada por la empresa demandada y fue declarada infundada, configurándose que la actuación de la demandada constituye acto de hostilización laboral. Tenemos otro caso. Este caso también es muy interesante. El caso de la casación laboral 9149-2015 de Junín. Este es un caso de discriminación que constituye también hostilización laboral. En este caso, la demandante alegó haber sido víctima de hostilidad laboral al haber sido discriminada por razón de su raza. Presentó como medio probatorio una sentencia emitida en la vía penal. Esta trabajadora había sido discriminada, había iniciado una acción legal en la vía penal que pasó al Ministerio Público, luego al juez penal, que sentenció favoreciendo a la trabajadora. Sin embargo, la demanda fue declarada infundada. En este caso, la demanda fue declarada infundada luego por un juez laboral en primera instancia. La trabajadora hizo su apelación correspondiente y esta sentencia de primera instancia fue confirmada en los mismos términos. Es decir, el juez laboral de primera instancia y de segunda instancia habían determinado de que no se había cometido ningún acto de hostilización laboral, o en todo caso, si ha existido un acto de esta naturaleza, esta ya había sido resuelto en la vía penal y por lo tanto la trabajadora no tenía las facultades para poder recurrir luego ante un juez laboral demandando hostilización laboral. En este caso, la Corte Suprema de Justicia resolvió revocando las anteriores sentencias, declarando fundada el recurso de casación y ordenando a la empleadora a que cesen los actos de hostilización y obviamente ordenando a que tenga que pagar una multa. En ese sentido, debe tenerse en consideración de que los actos de hostilización laboral son demandables ante el Poder Judicial. Sin embargo, como vuelvo a repetir, solo el 8% de los casos, según algunos informes publicados en el Ministerio de Trabajo, son denunciados. El resto muchas veces no se denuncia, no se demanda por temor a perder el puesto de trabajo o por muchos otros factores. Entonces, eso genera impactos negativos en la economía, tanto de la empresa privada o también de las entidades públicas. Muchas gracias por su atención. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.